Chicos, el día de hoy voy a hablar acerca de un tema más, un nuevo video acerca del síndrome atelectásico dentro del curso de semiología, específicamente semiología respiratoria. Bien, vamos a comenzar. Bueno, hablaremos acerca de la atelectasia. Primero su definición. A esta atelectasia se refiere a una condición en la cual el pulmón va a estar colapsado. Y entonces podemos decir también que la atelectasia va a haber una expansión incompleta de un pulmón. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que va a pasar es que el pulmón no va a poder ser suficientemente capaz al momento de expandirse y al momento de retraerse, por lo que se encuentra así, todo contraído, retraído, y este puede ser por diversas causas. Podemos clasificar a la atelectasia en atelectasia primaria y la otra en secundaria. Entonces, ¿de qué depende esto? Vamos a encontrar que la primaria solamente ocurre en recién nacidos y la secundaria, por lo general, en adultos o incluso niños, pero la cosa es que no debe de estar presente al momento de nacimiento, ¿sí? Entonces, podemos decir acá acerca de la primaria, aquí vamos a ver acerca de las causas. La atelectasia, ambas, puede ser causada por obstrucción de vías respiratorias. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando hay una aspiración de un cuerpo extraño o cuando hay tal vez un tapón de alguna mucosidad densa, por ejemplo, en enfermedades con la fibrosis quística, el EPOC. Lo que va a hacer es que se obstruya, en este caso, el pasaje de la vía respiratoria y no pueda pasar adecuadamente el aire. En consecuencia, este pulmón va a colapsar. Tenemos también otros casos en los cuales hay una compresión pulmonar hacia el pulmón. Eso se ejerce una presión externa sobre este pulmón y esa presión externa puede ser dado por acumulación de líquido, puede ser por aire, puede ser por sangre, inclusive por pus. Cual sea la causa, lo que va a hacer es simplemente presionar a nivel externo del pulmón y esto va a hacer que eventualmente sea mayor la presión que esté soportando el pulmón y lo va a colapsar. Tenemos también otras causas como son aquellas patologías por contracción, en las cuales hace referencia a aquellas infecciones por TBC o la fibrosis pulmonar que explicaremos adelante. Bien, entonces como estaba mencionando puede ser primaria o secundaria. Entonces la primaria tenemos que tener en cuenta que para clasificar una telectasia como primaria, nosotros debemos de decir que esta telectasia ha estado presente desde el nacimiento. En cambio, una atelectasia secundaria, los pulmones previamente son normales, pero lo que va a pasar acá en la secundaria es que por alguna razón o circunstancia es que se van a alterar, por ejemplo, la estructura a nivel pulmonar y va a causar un colapso. Entonces, la atelectasia primaria es asociada a recién nacidos y por tanto veremos que la causa principal, en este caso, de atelectasia primaria recién nacidos, se encuentra en la falta de producción de una sustancia lipídica que se denomina el surfactante. Le voy a dibujar acá, voy a poner acá. Entonces acá en la primaria, lo que va a pasar es que no se produce surfactante, ¿ok? Recuerda que el surfactante va a ser producido por un tipo de células. ¿Recuerdas qué células van a producir surfactante? Este va a ser producido por un tipo de nemocitos, los nemocitos tipo 2. Entonces, estas células que están tapizando los alveolos se van a encargar de producir nuestra sustancia, este surfactante. Pero lo que va a pasar en recién nacidos, especialmente en recién nacidos prematuros, es que sus células no van a estar completamente maduras y preparadas para producir esa sustancia. Por lo cual tenemos que se va a presentar la patología pues de la atelectasia, porque aquí el recién nacido nunca está llenando, en este caso su aire, nunca había una insuficiencia a nivel pulmonar, por lo tanto se va a permanecer acá, como ves, mira, está colapsado, y acá tenemos todo este espacio que lo que va a hacer es limitarme en la expansión pulmonar. Sin embargo, se ve de algunas fuentes nos mencionan que también la atelectasia en recién nacidos puede ser secundaria. Y te preguntarás, ¿cómo sería una atelectasia secundaria en recién nacidos? Pues esta, como recuerda que te dije, una atelectasia secundaria tiene que haber estado los pulmones previamente normales. En este caso, una atelectasia secundaria en recién nacidos, pues el pulmón del recién nacido ha sido normal, sino que incluso la producción de surfactante también es normal, pero veremos que por alguna razón es que se va a colapsar el pulmón. Y entre las causas más frecuentes en estas poblaciones recién nacidos, encontramos acá por aspiración, por ejemplo, de líquido amniótico o la sangre, o encontramos también enfermedades que causan la displasia broncopulmonar. Entonces, cualquiera de estas está asociada. Y recuerda también acerca de un síndrome que es SDRA,
Bien, este síndrome se denomina como síndrome de dificultad respiratoria y este va a ser presente en recién nacidos. Este síndrome se asocia a la falta de la producción de surfactante también. Entonces aquí hay una falta de surfactante. Entonces, por lo tanto, puedo decir que mis neumocitos tipo 2 no están funcionando adecuadamente, son inmaduros. Y algo típico y algo característico de este tipo de síndrome es que a nivel histológico puede encontrar algo muy importante. ¿Qué es la membrana hialina? La membrana hialina va a ser una membrana anómala, así que se va a depositar a nivel de la membrana normal que tenemos a nivel de los alveolos, que es la membrana alveolo capilar o alveolo pulmonar. Entonces, esta membrana va a estar depositándose, supongo que acá tengo mi membrana normal, en la cual se comunica alveolo con los capilares. Y acá hay el intercambio gaseoso, como ya sabes, de oxígeno con CO2. Eso sería lo normal, pero ¿qué va a pasar este síndrome que se va a empezar a depositar una membrana anómala? Vamos a poner acá de rosado porque se ve ese color a nivel microscópico. Entonces, así se va a depositar esta membrana, la cual es anómala. Recuerda que los componentes principales de esa membrana hialina, se denomina así también membrana hialina, son, por ejemplo, las proteínas, te voy a ponerlo acá para que recuerdes. Proteínas, están células inflamatorias, neutrófilos. También se encuentra el exudado, que se refiere al líquido con proteínas, restos celulares y principalmente también la fibrina. Ok, entonces todos esos son componentes importantes que se van a encontrar dentro de la membrana hialina, lo cual es anómalo porque lo que va a hacer es al depositarse es que se va a limitar el intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2. Por ello, podremos ver en estos pacientes que tienen un grave problema a nivel de la ventilación, a nivel de intercambio gaseoso, en aquellos recién nacidos que presenten este síndrome, ¿no? Y se considera también como una causa de la atelectasia en caso no se resuelva adecuadamente. Recuerda que si quieres saber más de este síndrome, tengo un video dedicado en eso, en el tema de patología especial. Se encuentra dentro del video de patología respiratoria, se hablo acerca de la teletasia también, y también sobre el síndrome de dificultad respiratoria en recién nacidos. Sí, acá estamos hablando vos acerca de la semiología, pero estamos repasando también la fisiopatología para los que no han visto el video. Bien, entonces vamos a pasar. Hasta acá hemos visto todo acerca de la atelectasia, hemos visto acerca de la fisiopatología, definición, para que tengas un mayor contexto antes de pasar de una vez a la semiología, porque veremos cómo reconocer un paciente en la inspección, en la palpación, en la percusión, entre otros aspectos. Bien, vamos a borrar entonces. Ya. La atelectasia, como se estaba mencionando, hay atelectasia de tipo primaria y atelectasia de tipo secundaria. La atelectasia secundaria hace referencia con el pulmón, por ejemplo, previamente estado normal, y como te dije, habrá una circunstancia, algún problema a nivel externo, y lo que va a hacer es causarme ese colapso a nivel pulmonar. Entonces, dentro de las causas, lo mejor dentro de la atelectasia secundaria, te dibujo acá, espera un momento, encontraremos tres subtipos. Atelectasia tipo obstructiva, compresiva y por contracción. Ok, estos son la clasificación de la atelectasia secundaria, ¿ok? Obstructiva, compresiva y atelectasia también por contracción. ¿Qué quiere decir esto? La obstructiva hace referencia cuando yo tengo, por ejemplo, acá mi vía respiratoria, pero lo que va a pasar, por ejemplo, acá mi bronquio derecho, va a llegar algún cuerpo extraño, podemos que aspiramos un cuerpo extraño y se va a localizar acá. Y pues supongamos que justo cabe en cierta parte de la vía respiratoria y lo llega a obstruir. Entonces, esta obstrucción va a causarme también una atelectasia. Tenemos en el caso de la compresiva, tenemos acá, por ejemplo, mira acá nuestro pulmón. Entonces, lo que va a pasar, como te dije, va a haber algo externo que va a comprimir. Como te había mencionado, ese factor externo podría ser agua y me generaría un hidrotórax. Podría ser sangre
hemotórax, pus, biotórax o empiema, incluso aire, y se llamaría como neumotórax. Entonces, estos contenidos podrían causarme una presión a nivel del pulmón, pero no solamente eso, sino que también, como ves acá, podría ser una lesión que ocupa en el espacio una masa, puede ser alguna tumoración, ¿no? Más algún tumor. Entonces, sea cual sea estas causas, lo que va a hacer es causarme una compresión directa a nivel pulmonar. Por lo tanto, también va a llevar al colapso del pulmón. Acá vemos en caso de la vía, la atelectasia de tipo obstructiva o denominada también por absorción. Sí, es otro nombre para que en caso te pregunten qué es atelectasia por absorción, tú puedas asociarlo a la atelectasia obstructiva. Tenemos a la última atelectasia, que es por contracción. Y esta hace referencia a infecciones crónicas, por ejemplo, como el TBC, y también una enfermedad de la fibrosis pulmonar. Entonces, en estas dos causas lo que va a pasar es que se va a formar pues un tejido fibroso, va a empezar a depositarse en matriz extracelular, se van a activar mucho los fibroblastos, todo eso va a conducir que el pulmón se vuelva más rígido y así de esta manera pues al volviéndose rígido va a limitar también la expansión pulmonar y de esta manera me ocasiona la atelectasia, pero sería por contracción. Entonces mira que la fibrosis y el TBC también son consideradas como causas de atelectasia y estos también no son ejemplos. Bien, entonces aquí como te expliqué, el tapón de moco puede causarme, en caso este problema, ¿ok? Recuerda que la atelectasia, por ejemplo, si se obstruye, en ese caso con un tapón de moco, me traería una atelectasia obstructiva, en la cual el aire, por ejemplo, va a ser limitado porque se está habiendo un cuerpo extraño el cual no deja pasar el flujo de aire, ¿ok? Entonces, pues como resultado, los alveolos se van a quedar sin aire, lo cual genera colapso a nivel de área pulmonar. Tenemos también la atelectasia, como te dije, la compresiva, ya te expliqué cuáles son las causas de contracción para algunas infecciones. Entonces tenemos acá, sí, a ver, bueno, acá tenemos también otras causas las cuales pueden causarme también atelectasia, ¿ok? Se encuentra, por ejemplo, respirar altas concentraciones de oxígeno. Está también la obstrucción completa de la vía respiratoria, por ejemplo, que se refiere a una actividad obstructiva. Entonces voy a explicar acerca de la primera, que es respirar concentraciones de alta de oxígeno y por qué me causaría atelectasia. Bueno, la respiración en concentraciones altas de oxígeno se denomina como hiperoxia. Normalmente lo voy a dibujar por acá. Voy a escribirlo. A ver, hiperoxia. ¿Ok? Cuando nosotros, por ejemplo, respiramos altas concentraciones de oxígeno, entonces esto va a aumentar la absorción de gases de los alveolos hacia la sangre y este fenómeno se denomina como absorción del aire. Entonces, lo que va a pasar es que cuando se respira, en este caso, el oxígeno, pero el oxígeno al 100%, el oxígeno va a ser mucho más soluble en la sangre que el nitrógeno. Recuerda que el principal gas que respiramos a nivel atmosférico no es el oxígeno, sino el nitrógeno, pero el oxígeno, si en caso respiramos una concentración demasiado alta, vamos a ver que este oxígeno va a ser mucho más soluble que el nitrógeno, ¿ok? Entonces, al ser más soluble, lo que va a pasar es que se va a favorecer la absorción del oxígeno, como estaba mencionando, lo cual puede llevar al colapso del alveolo si no se reemplaza con aire, ¿no? Es decir, que en este caso, cuando la persona se respira una concentración elevada de oxígeno, por ello es importante cuando se administra algún, por ejemplo, he visto en la pandemia, por ejemplo, se administraba oxígeno, ¿no? En ciertos los balones de gas. Entonces ahí, en ese caso, pues el oxígeno no pasaba directamente, sino que en realidad pasaba por un proceso en el cual se disolvía. O sea, no, el paciente como tal, no es que respiraba una concentración de oxígeno al 100%, porque eso lo mataría. Entonces, ahí está la explicación de por qué no se respira al 100%, porque una alta concentración de oxígeno genera una hiperoxia. Entonces, tú el gas que estás respirando ahora, por ejemplo, es el nitrógeno. Y lo que va a pasar es que si tú respiras oxígeno al 100%, es que este oxígeno va a ser mucho más soluble que el nitrógeno, lo cual va a aumentar la absorción de ese gas de los alveolos hacia la sangre. Entonces, si aumenta mucho la absorción, se denomina como absorción del aire. Y esto favorece que se absorba demasiado el oxígeno y el alveolo ya no tiene ni tiempo para
reemplazarlo con el aire atmosférico, ¿no? Por ello conduce a una atelectasia. En caso de la obstrucción, ya te he explicado que se refiere a una atelectasia obstructiva, puede ser por cuerpo extraño o por un tapón viscoso de moco. Vemos acá que ese tipo de atelectasia obstructiva, como dice acá, se incrementa después de la cirugía, es decir, que el factor de riesgo se considera la cirugía para padecer atelectasia obstructiva. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que las cirugías normalmente, ¿recuerdas qué fármacos se utilizan en las cirugías, por ejemplo? ¿Tú qué fármaco utilizarías al momento de realizar un procedimiento quirúrgico? Serían las anestesias, ¿no? Entonces, anestesias y también narcóticos, ¿ok? Esos fármacos, lo que fue, yo expliqué en mi video de farmacología de los anestésicos generales, ¿ok? Si quieres repasarlo, el tema de estar en la lista de farmacología y explico qué debe tener, o bueno, cuáles son los efectos principales de un fármaco anestésico, ¿sí? Porque va a tener, por ejemplo, como inconsciencia, inmovilidad, analgesia, y te explico más en ese video. Así que te invito a verlo para que puedas comprender también eso un poco más. Entonces, como te dije, en este caso las anestesias, pues lo que van a hacer, y lo expliqué también en mi video, es que tienen la capacidad de suprimir un reflejo. Suprimir el reflejo de la tos y también la respiración profunda. Van a suprimir en este caso ambos, ¿ok? Ambos factores, lo cual eso pues va a reducir la capacidad de las vías respiratorias para limpiar y movilizar las secreciones, lógicamente porque no hay tos ni tampoco la respiración estable superficial no se va a poder eliminar adecuadamente. Y esto va a favorecer la acumulación de moco espeso, lo cual puede obstruir las vías respiratorias. Y de esta manera contribuir al colapso de los alveolos. Además, otra causa sería porque por el mismo dolor también después de la cirugía puede hacer que el paciente respire superficialmente, ¿no? Es típico cuando una persona experimenta demasiado dolor, la respiración se vuelve superficial, lo cual va a reducir el volumen tidal. ¿Qué es el volumen tidal? Es la cantidad de aire que entra y sale con cada respiración. Entonces, lo que va a causar es disminuir, en este caso, este valor, el volumen tidal, y por ello es que también como parte de las respiración superficial que no va a permitir que se limpie adecuadamente las vías respiratorias porque hay una ventilación insuficiente. Entonces, esta ventilación insuficiente en ciertas áreas pulmonares me va a llevar a una atelectasia. Entonces, ya te expliqué cómo, por ejemplo, por qué, o bueno, qué factores de riesgo podrían predisponerme a sufrir una atelectasia. Hemos visto acerca de la respiración de altas concentraciones de oxígeno, vimos también acerca de la obstrucción y qué patología, por ejemplo, bueno, qué problema estaba asociado en casos de una ectasia obstructiva, por ejemplo, personas que recientemente han pasado por una cirugía, ¿no? Después de la cirugía se presenta, por ejemplo, un dolor que va a causar una respiración superficial, o puede ser que durante la cirugía, pues el mismo efecto de la anestesia también puede causarlo. Bueno, vamos siguiendo la siguiente diapositiva. Bueno, hablamos acerca de la ectasia obstructiva, pero hablamos acerca de la ectasia causada compresiva, como en este caso dice, este tipo de ectasia es causada por la compresión de tejido pulmonar. Esa compresión puede estar dada ya sea por sangre, por algún líquido exudado, masa tumoral, el aire. Entonces, recuerdo que también cuando es un líquido nos genera un derrame pleural. Este derrame pleural puede ser tipo exudado de tipo trasudado. Recuerda que si el derrame pleural de tipo exudado, la cantidad de proteínas debe ser abundante y si es un de tipo trasudado, debería ser baja, ¿no? Entonces, ese era, vamos a ver, ¿no? Entonces aquí tenemos pues causa del derrame, perdón, causas de ese caso de la atelectasia compresiva. Recuerda puede ser por sangre, por pus, aire, el líquido que puede ser exudado o trasudado y darme así un tipo de derrame.
Entonces, tenemos acá acerca de, ahora vamos a pasar acerca de la clínica, ¿ok? La clínica de la atelectasia. Como dice acá, las manifestaciones clínicas de la atelectasia incluyen la taquimia, la taquicardia, disnea, cianosis, signo de hipoxemia debido a la cianosis, expansión pulmonar reducida porque era lo típico, recuerda, en la atelectasia, ruidos respiratorios disminuidos y retracciones intercostales. Bien, entonces, ¿a qué se referencia esto? Bueno, primero, como tú ya sabes, la atelectasia está habiendo una limitación en la expansión pulmonar, ¿verdad? Entonces, como tú ya sabes, en muchas patologías tu organismo va a tratar de generar sistemas o algunas acciones para tratar de atenuar el problema que está sucediendo. Entonces, lo que va a hacer es aumentar, por ejemplo, el nivel respiratorio, la frecuencia respiratoria, y por ello genera una taquimia. ¿Ya? Porque lo que está pasando es que no está habiendo una adecuada ventilación y tu pobre organismo necesita más oxígeno y por lo tanto como un mecanismo de compensación va a generar taquimia. Está también la taquicardia como un mecanismo también de compensación porque requiere más oxígeno, el corazón se esfuerza más por bombear la sangre. La disnea, que bueno, está en consecuencia a la poca expansión que está habiendo. Cianosis porque no está entrando oxígeno y en consecuencia pues, o sea, la hipoxemia, signos de más de hipoxemia. También se encuentran ruidos respiratorios disminuidos y también retracciones intercostales. La retracción intercostal hace referencia a ese movimiento anómalo, por ejemplo, vamos acá en las costillas, ¿ok? Que, por ejemplo, podemos ver durante la inspiración. Y eso porque el paciente le cuesta respirar. Bueno, acá, como dice, los signos de dificultad respiratoria son proporcionales al grado de colapso. Obviamente, si la atelectasia es mayor, los síntomas de dificultad respiratoria disnea va a ser mayor. Si es una atelectasia, pues de menor grado, también los síntomas van a ser menos evidentes, ¿no? Por lógica. Entonces, acá, si la colapsada es grande, mediastino y la tráquea se desplazan de lado afectado. Bueno, es algo muy importante acerca del desplazamiento de mediastino y la tráquea, ¿ok? Voy a ver, escribir acá para que puedas tenerlo, tomar captura. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de la atelectasia por compresión, atelectasia por obstrucción. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso en la atelectasia por compresión y qué en la obstrucción? Cuando nosotros tengamos una atelectasia por obstrucción, lo que va a pasar es que el mediastino y la tráquea se van a desplazar, pero ¿a qué lugar? Te preguntarás hacia el lado afectado, es decir, a la zona donde vive la atelectasia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos frente a una atelectasia por compresión? Te preguntarás, ¿también se desplazará hacia el lado afectado? Y la respuesta es que no. Acá una atelectasia por compresión se va a desplazar en dirección opuesta, es decir, al lado sano, si el pulmón sano se va a desplazar. Es algo muy importante que nos puede reconocer, mucho, permitir reconocer la diferencia entre estos dos tipos de atelectasia en una imagen radiológica, ¿no? Porque vamos a ver el mediastino, la tráquea hacia dónde se encuentra orientado. Bueno, acá está un dato que ya prácticamente resume un poco lo que hemos hablado anteriormente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, hablaremos acerca de la etiología en un cuadro, lo mismo que estaba mencionando, ya sabes que atelectasia hay por obstrucción. Atelectasia se refiere a cuando hay algún cuerpo extraño o algo, un tapón de moco viscoso que va a tapar una vía respiratoria. Entonces tenemos de tipo intraluminal y extraluminal. Interluminal, como dije, un cuerpo extraño que va a atraparlo, puede ser secreciones, por ejemplo, un tapón mucoso en enfermedades con la fibrosis quística, bronquiectasis, exceso de pulmón, bronquiolitis, como tú sabes, estas enfermedades, incluidas el asma, se caracterizan porque hay un acúmulo de mucosidad, ¿no? En situaciones. Tenemos también en la parte extraluminal, la adenopatía, malformaciones, pero no es tan común. Más que todo son las cosas interluminales las más frecuentes. La atelectasia por compresión hacía referencia a aquella que es causada por una compresión externa. Puede ser por aire, neumotórax, puede ser derrame pleural, un líquido. Recuerda que ese derrame podría ser de tipo exudado o trasudado. Si es abundante en proteínas, sería un exudado. Y si es pobre en proteínas, un trasudado. Por tumores también puede ser algunas masas, adenopatías, hematocele, entre otros.
Y la atelectasia por contracción hace referencia a infecciones crónicas que lo que van a hacerme es volverme al pulmón más fibroso. Y está ahí la TBC, la fibrosis, bronquitis obliterante, que son las principales. Aquí está una imagen. Recuerda que aquí motora sería por obstrucción o por compresión. Sería por compresión, ¿verdad? El tapón de moco sería obstructiva o compresiva. La respuesta sería obstructiva. Un tumor sería por compresión o obstrucción. La respuesta sería por compresión. La cirugía, recuerda que estaba asociado un tipo de atelectasia a una después de las cirugías. ¿Qué tipo será? ¿Por compresión o por obstrucción? En la cual influían mucho los anestésicos, que suprimían el reflejo de la tos. Y sería acá la obstructiva, porque causaba que esa supresión del reflejo de la tos se llegue a formar un depósito de secreciones, ¿no? Y el derrame sería tipo compresiva. Bien, vamos a pasar entonces. Las principales causas de acá. Bien, hablaremos acerca de la atelectasia, su clasificación según el tiempo en el cual se va a manifestar. Tenemos así que hay atelectasia, por ejemplo, aguda y atelectasia crónica, ¿ok? Vamos a pasar a explicar la fisiopatología de cada uno de ellos. La atelectasia aguda, como dice acá, se refiere a que es rápida, ¿ok? Y repentina. Recuerda que todo proceso agudo se caracteriza por ser este tipo, ¿sí? Rápido, repentino, no se ha tenido que tener una evolución pues a largo plazo, sino todo lo contrario. Vamos a bajarlos acá, ya. Entonces, rápida, repentina, entre los síntomas típicos que pueden encontrar en atelectasia tipo aguda, es que los pacientes pueden presentar dolor torácico, ¿ok? Un dolor torácico, un dolor pleurítico. También se encuentra la disnea, que tiene que que dificultad respiratoria. Puede haber también cianosis. Y acá, algo muy importante también es la respiración ruidosa, ¿sí? Y esto debido a qué? Debido al colapso a nivel de los alveolos y también alteración del pasaje de aire. Como te dije, ese tipo de ectasia pues va a ser común, ¿ok? Después de una obstrucción, por ejemplo, respiratoria repentina, como un cuerpo extraño, un moco, o después de una cirugía. En cambio, la ectasia crónica, vamos a ver que los síntomas, bueno, va a ser menos evidente porque en ese caso la afección ha progresado de forma gradual. Además que vemos que los síntomas, como te dije, no son tan evidentes al inicio. Hay pocos síntomas, muchas veces los síntomas son leves o inexistentes al principio, y eso se debe a que la persona se adapta al nivel de oxígeno, al bajo, mejor dicho, al bajo nivel de oxígeno, ¿ok? Que recibe. Entonces, como estaba mencionando, ese tipo de atelectasia, la persona ya ha tenido ya una enfermedad, seguramente, de larga data, entonces poco a poco se ha ido progresando ese tipo de atelectasia, pero el cuerpo se ha ido adaptando, por lo cual el paciente incluso puede no sentir hasta algunos síntomas, ¿no? Bien, aquí tenemos la clasificación de la atelectasia por extensión. Atelectasia total, lobular y segmentaria. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Vamos a escribir también acá. A ver acá. Bueno, empezamos por la atelectasia total. Esta hace referencia a la forma más grave de la atelectasia, ¿ok? Más grave de la atelectasia, en la cual todo un pulmón o una porción significativa va a colapsar. ¿Y esto por qué puede suceder? Porque por una obstrucción completa de una vía respiratoria principal, como la obstrucción de un bronquio, por ejemplo, o por problemas de una presión también, que te genera una atelectasia de tipo compresiva. Los síntomas tienden a ser mucho más severos, se incluye la dificultad respiratoria importante, cianosis y un mayor riesgo de avanzar insuficiencia respiratoria. Por otro lado, las atelectasias lobulares
vamos a ver que acá va a afectar a un lóbulo específico. Generalmente se va a deber debido a una obstrucción de una rama bronquial que va a llevar el aire a ese lóbulo. Aunque esto es menos grave que ataxia total, los síntomas también pueden ser similares, pero como estamos viendo, este va a estar localizado en un área más específica del pulmón. Tenemos a la atelectasia segmentaria, ¿ok? La cual hace referencia así a un segmento más limitado, más pequeño que el anterior. En ese caso, el colapso va a ser de un segmento de un lóbulo pulmonar. Y eso por causado también por una obstrucción. Los síntomas suelen ser menos pronunciados porque solamente se ve afectada una pequeña área del pulmón. Sin embargo, si la obstrucción es parcial o prolongada, puede llevarme también a alteración progresiva de la función respiratoria. Entonces, hemos visto acá cómo la detectar, si recuerdan, no siempre, pues uno pensaría que afecta a todo el pulmón, ¿no? O una parte. Hay tipos también según su extensión. Totales, cuando afecta a todo, es el caso más grave. Lobulares, en casos afecta solamente un lóbulo y segmental es una parte específica de un lóbulo, pero no el lóbulo completo. Vamos a borrar entonces un momento. Listo, seguimos. Acá encontramos cerca de la clínica que vamos a ver en el síndrome atelectásico. Se encuentra tos, estridor, el dolor torácico, ¿ok? Y eso también la cianosis, puede haber también incluso hemoptisis. Y en caso, por ejemplo, que esté de fondo una infección secundaria, pues se puede aparecer fiebre, ¿no? Entonces ya sabes, por ejemplo, por qué la tos, porque el organismo trata de compensar, en este caso, de botar esa, algún problema, por ejemplo, si es por cuerpo extraño, el estridor causa un sonido dolor torácico por esa dificultad para hacer la expansión pulmonar y la falta de oxígeno, cianosis por la hipoxemia. Bueno, acá tenemos, ahora hablaremos, ya hemos hablado acerca de la fisiopatología, acerca de cómo, por ejemplo, se define la atelectasia, los tipos, ¿no? Que seguramente deberían saber por fisiopato, pero he mencionado para que podamos entender la semiología. Ahora pasaremos a hablar netamente de los criterios semiológicos. Bien, entonces vamos a empezar con la inspección, o sea, cómo vamos a encontrar un paciente, por ejemplo, con atelectasia. Bueno, en atelectasias totales y lobulares encontramos una retracción torácica en conjunto y también los espacios intercostales. Y esa atelectasia pulmonar puede registrarse, dice acá, un signo epítesis invertido, pero vamos a explicar primero esta parte, ¿ok? No vamos a pasar a la siguiente, vamos a explicar primero esto para que puedas entenderlo por qué. Un momento, voy a limpiar todo. Bueno, como te dije, lo que vamos a encontrar es una retracción torácica. Entonces, esta va a ser un signo común cuando hay un colapso de la porción significativa del pulmón. La retracción torácica, ¿qué va a hacer referencia? Hace referencia a que se va a deprimir, va a haber una depresión de la pared torácica. Entonces, esta depresión va a estar afectando a la zona afectada, lo cual esto ocurre porque el pulmón, como tú sabes que está colapsado, va a tener más o menos volumen, ¿verdad? Entonces, al tener menos volumen, no puede mantener la expansión normal de la caja torácica, por lo tanto, la caja torácica, la pared torácica se empieza a deprimir porque no está, en este caso, no está ocupado el espacio por el pulmón. También podemos ver retracción en los espacios intercostales, esto puede observarse especialmente al inspirar ya que la presión negativa creada durante la respiración busca tirar, por así decirlo, las zonas afectadas del pulmón. Entonces, la retracción es más evidente cuando la atelectasia es de mayor proporción, ¿no? O cuando afecta a áreas de alta de movilidad, podemos encontrar una retracción a nivel de espacios intercostales. El signo de Peters invertido hace referencia también, en este caso, a una depresión o hundimiento en el área del pulmón donde se va a colapsar. Esto particularmente se da en la región del tórax. Entonces, estos pacientes, se suele ver en pacientes que tienen atelectasias, por ejemplo, totales, ¿ya? O aquellos que tienen, por ejemplo, atelectasia lobular grave. O sea que este sí no lo encontraremos no en atelectasias, por ejemplo, segmentales, sino en aquellas totales.
Y acá pues, se puede ver una depresión o hueco visible en zona afectada, casi similar a lo que es la retracción torácica. Encontramos también el tiraje supraclavicular, que también hace referencia cuando, o este signo, mejor dicho, es comúnmente visto, ¿ok? En, cuando la telectasia afecta al lóbulo superior, usualmente vamos a ver un tiraje supraclavicular. Entonces se refiere a el tirón o hundimiento, acá tirón visible en la región supraclavicular, es decir, por encima de la clavícula, ¿no? Entonces podemos ver un hundimiento por encima de la clavícula y ese hundimiento se denomina como tiraje supraclavicular. Y esto ocurre pues cuando hay una obstrucción significativa o colapso de la vía respiratoria principal, como la atelectasia del lóbulo superior, pues eso dice acá que se observa a nivel del lóbulo superior. Y también tenemos al tiraje intercostal, dice acá, o intercostal. De acá es similar al anterior que hemos visto, tiraje supraclavicular, pero este signo ya no va a ocurrir encima de las clavículas, ¿no? Lo que va a pasar es que aquí ocurre bueno, cuando los músculos intercostales, que sabemos que están entre las costillas, se retraen. Esos músculos se retraen e intentan expandir, vamos a ver, un pulmón afectado por la atelectasia. Entonces, así se define pues un tiraje intercostal. Cuando los músculos intercostales que están ubicados entre las costillas se van a retraer e intentan con ello, con ese fin de retraerse, expandir el pulmón que está con la atelectasia. Entonces, hemos visto acerca de inspección, te expliqué todos los signos y a qué se hace referencia cada uno. Vamos a pasar al cine positivo. Ahora pasaremos, por ejemplo, a la palpación. ¿Qué debo de examinar, por ejemplo, que esté palpando al paciente? Voy a borrar para anotar acerca de la palpación. Bien, acá, por ejemplo, como dices, que se nos señala que va a haber una disminución y retraso de la expulsión respiratoria, una disminución o abolición de las vibraciones vocales. Entonces, te voy a explicar por qué de cada uno, ¿ok? Entonces, la excursión respiratoria, a ver, ¿qué es la expulsión respiratoria? Eso hace referencia a movimiento normal de la pared respiratoria, perdón, pared torácica. Bien, entonces la expulsión respiratoria va a hacer referencia a un movimiento normal de la pared torácica durante la respiración. Esto va a ser provocado durante la expansión y contracción de los pulmones, pero que va a pasar una atelectasia, como tú ya sabes, que el área afectada va a perder su capacidad de expandirse debido al colapso del tejido pulmonar. Como resultado, esta excursión respiratoria se va a ver reducida o retrasada. Perdón que debo de escribir, lo que pasa que me he lesionado también y a las cosas que escribo con las dos manos, pero una está mal, como te dije. Bueno, entonces aquí tenemos excursión respiratoria. Mm, a ver. Ahora pasemos a hablar de por qué hay disminución de las vibraciones vocales. Entonces, en la telectasia, bueno, primero las vibraciones vocales. ¿Qué son las vibraciones vocales? Estas son vibraciones que se van a sentir en pared torácica, ¿ok? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, habla o emite sonido, nosotros escuchamos con el estetoscopio y vamos a sentir claramente las vibraciones vocales. Entonces, esas van a ser transmitidas por las vías respiratorias y el pulmón hacia la pared torácica. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en la telectasia? Recuerda que acá, en la telectasia,
el pulmón afectado no recibe aire, ¿ok? Entonces esto va a reducir la transmisión de vibraciones a través del tejido pulmonar. Si hay un colapso a nivel de los alvéolos en el área afectada, estas vibraciones vocales van a disminuir, incluso se pueden abolir, ya que el aire no circula adecuadamente en esta región, lo cual impide que haya una adecuada transmisión de vibraciones vocales, o sea, vibraciones de voz, a la pared torácica. Y este hallazgo se percibe al palpar la pared torácica mientras se le va a pedir al paciente que hable, ¿no? Que diga alguna palabra y no vamos a escuchar en este caso ninguna vibración vocal, podemos decir que hay atelectasia. Ahora encontraremos acá, por último, la desviación de la tráquea hacia el lado afectado. Bueno, en este caso, si es el lado afectado, se estaría de una atelectasia tipo obstructiva o compresiva. Sería obstructiva. Bueno, acá, con una atelectasia, por ejemplo, compromete el lóbulo superior del pulmón. Este colapso va a generar un aumento de la presión negativa. Y esta presión negativa es lo que va a hacer que va a provocar que la tráquea se desplace hacia el lado donde está el colapso pulmonar durante la inspiración. Y este fenómeno se puede percibir palpando durante el examen físico, ¿ok? Podemos ver ahí el desplazamiento de la tráquea. Como te dije, va a ser más notable durante la inspiración profunda. Y te dije también que el desplazamiento al lado afectado o atelectásico, en caso de atelectasia tipo obstructiva, y en caso sea el desplazamiento al lado sano, sin atelectasia, sería de tipo compresiva. Ahora pasaremos, bueno, yo te expliqué acerca de la palpación, entonces recuerda lo principal acá, qué cosa disminuye la expulsión respiratoria, recuerda también va a disminuir las vibraciones vocales, ¿ok? También va a haber una desviación de la tráquea, en este caso a nivel hacia el lado afectado en el tipo obstructiva y hacia el lado sano en la de tipo compresiva. En la percusión, ¿qué vamos a encontrar? A ver, vamos a anotar aquí. Ok. Encontramos, por ejemplo, la percusión hay matidez. Y bueno, te preguntarás, ¿qué se refiere a la matidez? La matidez se va a referir a un sonido más apagado y sordo, ¿ok? Entonces, este hallazgo es típico en las atelectasias porque el colapso de una porción del pulmón va a provocar que haya pérdida de aire, ¿no es cierto? Entonces, el pulmón colapsado, al no tener aire, va a provocar un sonido mate a la percusión. En contraste a la submatidez timpánica, este, por ejemplo, puede escucharse en áreas de atelectasia que no son completamente colapsadas, ¿ok? Pero, como vemos acá, el aire residual de las vías respiratorias puede generar una ligera sonoridad que puede percibirse como una submatidez, ¿ok? Pero lo principal es que se va a ver es una matidez. O también submatidez timpánica, bueno, sería en algunos casos, pero no es tan común, más que todo una matidez al momento de percutir el tórax. También encontramos una sonoridad paravertebral que hace referencia a la percusión a la zona cercana a la columna vertebral a lo largo de la línea, exactamente la línea paravertebral, y esta, por ejemplo, sigue siendo normal o ligeramente resonante, y esto puede ocurrir porque la atelectasia afecta principalmente a una parte del pulmón. Sin embargo, las zonas cercanas de la columna, pues no hay una afectación directa. Por lo tanto, dice acá que hay sonoridad normal, o sea, sonoridad paravertebral dice que hay, la resonancia está normal en este caso. La atelectasia del lóbulo superior, en este caso vemos que la percusión sobre la columna vertebral puede ser sonora. Eso se debe a que el colapso de pulmón no afecta directamente las estructuras óseas, como te estaba mencionando, ni el aire de la región posterior del tórax. Lo que va a afectar es a nivel del parénquima pulmonar. Y bien, ahora pasamos a hablar acerca de la auscultación. Entonces, recuerda importante, la percusión es la matidez, la sonoridad paravertebral. Y acá, por ejemplo, pasaremos con el murmullo vesicular. Bien, el murmullo vesicular, ¿qué es este sonido? Está definido el murmullo vesicular, un sonido suave y normal, producido por el paso del aire en los alvéolos. Entonces, ese sonido es patológico, no, ese sonido es fisiológico, no hay ningún problema con auscultarlo, ¿ok? Entonces, este sonido
va a ser normal, como te dije, va a ser suave, producción, cuando pasa el aire alveolos se va a producir normalmente este sonido, no hay ningún problema. Sin embargo, la atelectasia, ya que el pulmón está colapsado, los alveolos no se van a expandir de manera correcta. Por lo tanto, va a llevarme la ausencia de murmullo vesicular en la zona afectada, además de que esta falta de ventilación, porque recuerda que no hay dificultad al momento de pasar el aire, también va a causarme que el aire colapsada pues no recibe adecuadamente el flujo aéreo y eso resulta en la desaparición de ese sonido característico de la respiración, por ello que podemos decir que hay una ausencia del murmullo vesicular. Algo que acotar acá, que me gustaría mencionar relacionado con otro tema, es acerca de términos como la perfusión y la ventilación. Ok, entonces, atelectasia te preguntarás, ¿qué está mal? ¿Ventilación o perfusión? Recuerda que ventilación y perfusión no son lo mismo. Perfusión hace referencia a un intercambio gaseoso entre CO2 y oxígeno, mientras que la ventilación, o sea, de que a nivel de la membrana alveolo-capilar, la ventilación hace referencia a movimientos de inspiración y expiración ejecutados por los músculos respiratorios. Por tanto, la atelectasia lo que está viendo es un colapso pulmonar. No va a haber una adecuada expansión, por lo tanto, puede decir que la capacidad de que nosotros podamos inspirar también se reducida y va a haber entonces un problema en la ventilación. En cambio, en una embolia pulmonar, al obstruirse nuestros vasitos con algún émbolo, que es un coágulo que se ha movido porque ha sido originalmente un trombo, por ejemplo, a nivel de las vías venas, a nivel de los miembros inferiores, puede migrar, pasar por el corazón y ser al nivel de los pulmones, puede bloquear en este caso el pasaje de las secuencias sanguíneas y aquí lo que va a haber es una dificultad para pasar el oxígeno, ¿no? Porque está pasando aquí un coágulo que está obstruyendo. Acá sería un problema de difusión de perfusión, perdón, perfusión de ventilación, sería de perfusión. Entonces acá tenemos, en este caso, un diagnóstico diferencial para evaluar si se trata de un problema a nivel ventilatorio o a nivel de la perfusión. Recuerda que gracias a esto, relación ventilación-perfusión, va a salir un coeficiente, que va a ser el BQ. El BQ normal es 1, pero hay también BQ menor a 1 y otro BQ mayor a 1. La telectasia va a presentar uno de estos, también embolio uno de esos, te lo dejo ahí en suspenso. Va a estar este tema dentro de mi video también de fisiopatología. Lo encontrarás en el tema de insuficiencia respiratoria. Sí, entonces ahí, por ejemplo, atento a todo el video. Y aquí encontrarás acerca de la relación de ventilación-perfusión que lo expliqué detalladamente, pero te lo dejo acá para que te motives a buscar ese tema porque es muy importante, está dentro de la dentro de la lista de fisiopatología. Entonces vamos a seguir hablando acerca de la semiología. Bien, entonces vamos a borrar porque está demasiado lleno, pero ya. Seguimos acá, nos falta explicar acerca del soplo alejado, ¿no? En este caso, el soplo brónquico hace referencia a un sonido respiratorio no sería normal, anómalo, el cual se escucha cuando el aire pasa a través de vías respiratorias más grandes como bronquios y no se filtra adecuadamente hacia los alveolos. Aquí se escucha un soplo brónquico. En atelectasis, el pulmón colapsado va a generar una redistribución de los sonidos, por lo tanto, la auscultación pues, nos puede revelar que hay un soplo brónquico en áreas donde hay menos colapso, pero el flujo del aire en este caso se mueve de forma más turbulenta, porque hay una obstrucción. Y debido a esta forma turbulenta que está pasando el aire, es que se origina el soplo brónquico, que puede ser alejado o escucharse más distante de lo normal, debido a que hay una pérdida de volumen del pulmón y una reducción de la transmisión de los sonidos respiratorios por esta compresión que está también a nivel pulmonar. Vamos a pasar, sin diapositiva. Bueno, vamos, antes de seguir pasando acerca de diagnóstico y tratamiento, porque nos falta bastante. Bien, vamos a repasar un poco acerca de lo que hemos visto, ¿ok? Bien, recuerda acerca de la atelectasia. Hemos visto que la atelectasia podía ser de tipo primaria o secundaria. La primaria
ocurre desde el nacimiento y se debe a una falta de la producción de surfactante. La secundaria ocurre cuando los pulmones, previamente normales, fueron afectados por algún factor. Dentro de la secundaria hemos visto de tres tipos: obstructivas, compresivas y por contracción o retracción. Obstructiva, recuerda que puede ser por un tapón viscoso de moco. La compresiva puede ser líquido, sangre, aire. El derrame también puede causar atelectasia, inclusive la pus, originándome un piotórax o empiema. Por contracción o retracción está la TBC y la fibrosis pulmonar. Bien, hemos visto también aquellos factores de riesgo que nos van a predisponer incluso a padecer una atelectasia obstructiva, por ejemplo, después de las cirugías. Al utilizar anestésicos, estos tienen como función suprimir el reflejo de la tos. Recuerda que tengo un video acerca de los anestésicos generales y ya pronto subiré anestésicos locales porque vemos algunas diferencias, ¿sí? Lo puedes encontrar también dentro de mi canal. Bien, entonces tenemos acá acerca de las suprimir el reflejo de tos y por ello predispone a un mayor riesgo. Y también cuando hay una inhalación pura al 100% la concentración de ¿qué? De oxígeno mediante el mecanismo de reabsorción de oxígeno o de aire que te lo expliqué. Entonces, hemos visto acerca de esto, bueno, a ver, vimos acerca de atelectasia aguda también y crónica. Recuerda que la crónica tiene síntomas o clínica menos evidente. Vimos la atelectasia por su extensión y esta podía ser de tipo total, siendo la más grave y compromete todo un pulmón. Podría ser también lobular, solo un lóbulo. Y la segmentaria, una región específica de un lóbulo. Recuerda también, habíamos visto acerca, bueno, de la semiología ya como tal, la atelectasia, que hemos visto mucho de pato. Recuerda que en la inspección que encontraré en mi paciente, a ver, en la inspección encontraremos en atelectasias totales, es decir, las graves, y lobulares, encontraré retracción torácica, ¿verdad? Esto se refiere a que una depresión de la pared torácica. Encontraremos también el signo de I3 invertido, el tiraje supraclavicular o intercostal, que te mencioné que hace referencia a un hundimiento visible en la zona por encima de la clavícula. Tiraje intercostal también está acá, que hace referencia a una retracción, ¿ok? De los músculos intercostales para tratar de expandir el pulmón afectado por la atelectasia. Que encontraré también acerca, ay, perdón, disminuye el murmullo vesicular. Bueno, antes de pasar eso de la palpación, encontramos disminución de la expulsión respiratoria, abolición de vibraciones vocales, expliqué por qué. Recuerda que ese sonido se produce en el momento de pronunciar alguna palabra, y con este caso la atelectasia por el pulmón no recibe suficiente aire, va a reducir la transmisión de vibraciones. La desviación de la tráquea,
al lado afectado en la constructiva y al lado sano en la compresiva. Bien, entonces también otro problema que hemos visto era acerca, a mí me gusta la percusión, bueno, perdón, a la percusión, me faltó hablar de eso. Pero sí, sí, expliqué la positiva, pero me faltó acá ponerlo. La percusión encontraremos matidez o submatidez timpánica. Uy. La percusión de la columna es normal, sonora, y en la auscultación encontraremos una ausencia del murmullo vesicular. Y también soplo brónquico alejado. Ya te expliqué por qué el cada uno, por qué se escuchaba tal cosa en la percusión, por qué en la palpación, por cuestiones de tiempo. No voy a pasar a detallar otra vez todo. Luego, si te ha pasado por ahí, te has olvidado alguna parte, este video queda grabado y puedes retroceder y ahí te explico nuevamente, ¿no? Acerca de por qué cada signo semiológico. Bueno, vamos a pasar entonces, después de haber repasado un poco, seguimos. Bueno, el colapso pulmonar se referencia ya claramente a la atelectasia. Como ya sabemos, este puede ocurrir en cualquier lóbulo, puede ser de tipo lobular, o sea, cuando afecta todo, solamente un lóbulo, puede ser cuando sea total, es decir, que afecta de manera total a un pulmón, ¿no? También puede ser tipo segmentaria cuando es una región. También tenemos acerca de la localización, si es derecha e izquierda, tenemos acá que este caso, los lóbulos inferiores, tanto el derecho como el izquierdo, son los que se colapsan con mayor frecuencia, ¿sí? O sea que entre los lóbulos, si comparamos superior, medio, inferior, quienes van a ser más susceptibles a sufrir una atelectasia van a ser los lóbulos inferiores. ¿Y eso por qué? Por la anatomía, ¿sí? Por la anatomía van a ser, estos lóbulos inferiores van a ser más bajos en la cavidad torácica y eso lo hace más susceptible a la gravedad y a la acumulación también de secreciones y a la obstrucción de vías respiratorias. Por lo tanto, vemos con mayor frecuencia que se da a nivel de estos lóbulos inferiores. Además de que estos lóbulos tienen mayor contenido de tejido pulmonar y también mayor volumen de aire comparado a los superiores, lo que hace más fácil que haya una pérdida de volumen sea notoria cuando ocurre un colapso. Vamos a ver acá acerca de la atelectasia a nivel, por ejemplo, bueno, en personas ya no específicamente lactantes. Recuerda que en lactantes, en recién nacidos, es muy frecuente una atelectasia primaria. Respecto al inicio del video. Entonces, en este caso, bueno, en caso de que, por ejemplo, nuestro recién nacido esté a término, o sea, no haya ningún problema en la producción surfactante, obviamente la causa va a ser por alguna otra razón. Por lo cual decimos que la atelectasia no sería primaria, sino secundaria. Entonces, esto puede ayudarnos a sospechar que seguramente tiene un problema de reflujo, aspiración del contenido gástrico, algún problema de deglución, tal vez tiene, en casos de recién nacidos, algún problema de atresia, ¿no? Alguna fístula. Recuerda que esa parte también de fístula atresia mencioné en otro video. Y bueno, entonces con ello, gracias a ello, nosotros vamos a inferir que se trata de una anatomía, una anomalía, una anatomía del esófago y la tráquea del lactante, ¿no? Entonces, pues este reflujo gastroesofágico lo que va a pasar es que puede aspirarse hacia tráquea y pulmones y va a resultarme una aspiración pulmonar. ¿Qué ocurre? Aquí vamos a tener una excepción, ya que hemos visto que la atelectasia con mayor frecuencia es a nivel inferior, pero en esos pacientes se ve que la atelectasia ocurre con mayor frecuencia en el lóbulo superior derecho, ya que el bronquio principal derecho es más vertical y corto, y como hablamos de una atelectasia por aspiración, va a facilitar que el contenido aspirado se dirija hacia estas zonas, hacia este bronquio, hacia el bronquio derecho. Pasemos ahora a hablar acerca de los signos radiológicos. En los signos radiológicos tenemos signos directos y signos indirectos. Entre los directos que voy a encontrar, ahí encontraremos, por ejemplo, desplazamiento de las fisuras interlobares, que van a dirigir al sentido del pulmón más colapsado, perdón. Hay pérdida de aireación también,
Se va a ver signos bronquiales y vasculares como un conglomerado de tramas bronquiales. Y también la visualización de bronquios en esta área se denomina como broncograma aéreo. Serían las principales características de signos radiológicos directos. Y bueno, antes de pasar a hablar siguiente diapositiva, vamos a resolver algunas preguntas. Bien, entonces aquí dice, ¿qué es la telectasia? La respuesta sería un colapso, pero realizado correctamente sería la B. ¿Cuál de los siguientes factores no es causa común de la telectasia? Obstrucción, presión, exceso de ventilación, cirugía torácica abdominal. ¿Cuál cirugía está asociado a qué? Al uso de anestésicos que pueden suprimir el reflejo de la tos y causar una obstrucción. Ya con eso te di una pista. ¿Cuál sería entonces? Exceso de ventilación pulmonar, ¿ok? Porque lo que va a pasar acá más bien en atelectasia es que no hay una ventilación, no es que la falta de ventilación se causa una atelectasia, es una consecuencia ya de esta condición a nivel pulmonar. ¿Qué tipo de atelectasia se asocia con una obstrucción de las vías respiratorias, como en caso de un cuerpo extraño? A, B, C o D. Esta sería la A, pero la he realizado correctamente. Seguimos, en la pregunta 4. ¿Cuáles de los siguientes hallazgos en ocultación es típico de la atelectasia? Ruidos respiratorios aumentados, disminución o ausencia de ruidos, estertores crepitantes o soplo tubárico. La respuesta sería la disminución o ausencia de ruidos respiratorios. Ya te expliqué por qué. Si te has perdido, vuelve a regresar al video para que se quede claro la fisiopatología de cada signo. ¿Cuál de los siguientes síntomas en un paciente con atelectasia extensa? Uno de los principales síntomas. Recuerda que esa atelectasia extensa significa una atelectasia tipo total. Tos, dolor torácico, cianosis. Espero realizado bien, sería la C. ¿Qué prueba se utiliza comúnmente para confirmar la telectasia? Bueno, no lo dije directamente, pero ya hemos estado viendo acerca de signos de corte directos e indirectos. También te mencioné cómo se veía en tal zona o cómo podríamos, algo importante que te dije acerca del desplazamiento de mediastina en la tráquea. Entonces, ¿cómo yo podría evaluar eso? Bueno, espero haya respondido correctamente. Sería la B. 7. ¿Cómo se denomina atelectasia que ocurre desde el nacimiento debido a defectos congénitos? Sea por falta de surfactante, por falta de neumocitos tipo 2, por su inmadurez. ¿Sería atelectasia? C. No la primaria. Bueno, vamos a paciente diapositiva. Bueno, otras preguntas más acá para seguir repasando. Dice, en atelectasia, ¿cómo se describe el esfuerzo respiratorio? Acá sería un aumento del esfuerzo debido a una menor intercambio gaseoso. Porque lo que está pasando acá es que no va a haber una adecuada expansión pulmonar, pero el sistema o organismo va a tratar de aumentar, en este caso, la frecuencia, por si se aumenta el esfuerzo respiratorio. ¿Qué se ve en un análisis de gases, un AGA, por ejemplo, en pacientes con atelectasia? Hipoxemia. Recuerda que la hiperoxia era cuando viene, en este caso, inspiración, respirar altas concentraciones de oxígeno al 100%, lo cual podría generarme una atelectasia por la reabsorción de aire, que ya te lo expliqué. La 13. La respuesta sería la B, ¿ok? No me broncooscopia la obstrucción. ¿Qué tipo de atelectasia ocurre cuando hay una pérdida de volumen o soporte de pulmón sin obstrucción directa de vías respiratorias? Cuando hay obstrucción, en este caso, recuerda que la posquirúrgica es asociada a obstructiva. La obstructiva obviamente no puede ser, puede ser casi sin obstrucción. No obstructiva no, sería acá por expansión, ¿ok?
Seguimos con la radiología. Hemos quedado en los signos directos. A ver, ¿cuánto falta? Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, falta casi la mitad, creo. Vamos a seguir entonces con la parte de signos radiológicos indirectos. Bien, ¿qué voy a encontrar acá, chicos? En la parte de signos radiológicos indirectos tenemos que hay un desplazamiento iliar. Ese es un signo radiológico más importante para identificar el colapso, ya que, por ejemplo, signos pulmonares recuerdan que contiene estructuras principales del pulmón, como son los bronquios principales, vasos sanguíneos y linfáticos. En caso, vamos a dibujar, anotar acá, de un colapso pulmonar, según atelectasia, ¿qué es lo que va a pasar? Que el pulmón afectado va a perder volumen y por tanto el hilo se va a desplazar hacia el lado del colapso en caso que sea la atelectasia de tipo obstructiva. Este desplazamiento resulta más evidente cuando el colapso es masivo o involucra grandes áreas del pulmón. Además, podemos encontrar que la ausencia de volumen pulmonar va a reducir el espacio también donde normalmente se encuentran las estructuras iliares, lo cual va a llevar ese desplazamiento hacia la zona afectada. Elevación diafragmática, en el caso del colapso, por ejemplo, del lóbulo inferior, el diafragma puede encontrarse elevado. Esto ocurre porque el pulmón colapsado pierde su capacidad para expandirse, como ya sabes, y por lo tanto la presión dentro de la cavidad torácica cambia. Y esa alteración de presión provoca que el diafragma suba o se desplace hacia arriba por alteración de la presión. Entonces, esto se conoce como una pérdida de volumen en el pulmón. El diafragma se ve impulsado hacia arriba y también reduce el espacio torácico disponible al moverse en esa dirección. Tenemos el desplazamiento mediastínico, como te dije, se desplaza en caso de la telectasia. La de tipo obstructiva se va a desplazar hacia el lado telectásico y la por compresión hacia el lado sano. Estrechamiento de espacios intercostales bueno, ocurre cuando el colapso pulmonar provoca una retracción de la caja torácica y a medida que el pulmón pierde el volumen y el aire ya no llena completamente la cavidad torácica, los músculos intercostales, acá, músculos intercostales y la pared torácica hacen un tirón, por así decirlo, hacia adentro, porque ya no está llenándose adecuadamente de aire la cavidad torácica, por lo tanto, se ve este estrechamiento de espacios intercostales, ¿no? Porque ahora sí el espacio, entonces va a ser bueno, podemos ver que este signo va a ser obviamente más notorio en telectasia de mayor grado, masiva, y más difícil de detectar en las telectasias menores. Por lo tanto, generalmente solamente lo veremos en colapsos importantes a nivel pulmonar. Mira acá una imagen radiológica y acá algunas descripciones para que puedas aplicar lo que hemos visto. Mira, aquí tenemos cuando hay, por ejemplo, aumento de la densidad del lóbulo atelectásico, desplazamiento de la cisura interlobar, elevación iliar atelectasia del lóbulo superior y elevación del diafragma lateral hacia el lado de la atelectasia, ¿no? Bien, seguimos entonces. Hablaremos ahora del enfisema compensador. Voy a borrar todo, un momento. Bien. Acerca del enfisema compensador, este hace referencia cuando ocurre, por ejemplo, en un pulmón normal o, por ejemplo, parte de él se va a hiperexpandir, ¿ok? Entonces, esto para compensar la falta de volumen en un área afectada por atelectasia. Es decir, que en este caso el enfisema compensador va a suceder en un pulmón normal, que lo que vas a hacer es intentar reparar o tratar, mejor dicho, compensar esa falta de aire que está viendo en el pulmón atelectásico. Como vemos, este fenómeno es una respuesta compensatoria que intenta mantener este gaso e intercambio gaseoso, ya que como tenemos un pulmón atelectásico, el otro va a tratar de esforzarse para mantener así la perfusión. Obviamente en radiología, ¿cómo vamos a encontrar esto? Encontraremos un aumento de la transparencia, como se ve acá,
Se ve entonces un aumento de la transparencia, por ejemplo, acá está, mira, se ve entonces se ve radiolúcido, como ves acá en la radiografía del tórax, se va a encontrar con un aumento de un área más clara, en este caso, esta área significa que hay un aumento de aire, por ejemplo, se ve un área más clara, más aireada en la imagen. La radiografía pues muestra que un pulmón que, mira, parece transparente, ¿verdad? ¿Y eso debido a qué? Debido al exceso de aire en la región del pulmón que está compensando. Entonces, este pulmón de acá no es el pulmón atelectásico, ¿no? Sino va a ser un pulmón normal, o sea, el pulmón que ha quedado sano, en el caso, tenemos un pulmón atelectásico y el otro que está normal. Entonces, el normal, a la falta que tiene pues el otro para poder expandirse, va a tratar también de hiperinsuflarse, hiperexpandirse para tratar de compensar la falta de ventilación que está ocurriendo en el otro, ¿no? Y por ello se va a ver así, y se denomina como enfisema compensador. Entonces podemos decir que se trata de un intento de compensar ese espacio vacío del lado afectado, y en algunos casos graves este pulmón sobreextendido puede herniarse a través del tabique mediastínico, lo cual significa que el pulmón puede desplazarse hacia el lado opuesto del mediastino, y esto debido al volumen excesivo, ¿no? Y vamos a pasar entonces acá, a ver, acerca de la radiografía de tórax, lo mismo que estaba mencionándote. En ese caso, vamos a evaluar con sospecha si un paciente ha aspirado algún cuerpo extraño. La radiografía de tórax esencial nos va a mostrar si hay un signo de obstrucción en las vías respiratorias. Si el cuerpo extraño también es radiolúcido o no es visible en la radiografía, por ejemplo, si es de material plástico, el diagnóstico puede ser aún más difícil, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una aspiración de un material más sólido que material plástico. En la radiografía podemos observar la obstrucción, podemos ver en la fase inspiratoria, en este caso la radiografía puede ser normal, especialmente si el cuerpo extraño, vamos a dibujar acá, la radiografía en la inspiración puede ser normal, especialmente si el cuerpo extraño está en una posición que no va a causar obstrucción significativa. Y en la expiración podemos observar el atrapamiento aéreo, lo que significa que no se puede expulsar aire desde la zona donde está el cuerpo extraño. Entonces, esto se va a conllevar a un acúmulo de aire, como estamos viendo, porque no, ese cuerpo extraño no va a dejar botar el aire por exhalación. Este acúmulo de aire se va a ver en imagen radiológica como un área con menos opacidad o más aireada del pulmón. Entonces, esto nos va a indicar que hay un bloqueo en la vía respiratoria. Tenemos también otra técnica, aparte de la radiología, está la tomografía computada. Bueno, es una herramienta de diagnóstico también más detallada, que nos proporciona imágenes en cortes transversales del cuerpo, aunque la tomografía computada no se suele utilizar de manera rutinaria para diagnosticar atelectasia. En algunos casos específicos sí se puede utilizar, por ejemplo, cuando hay una duda diagnóstica sobre la etiología de la atelectasia, es decir, si hay, por ejemplo, no está claro si es causada por obstrucción o por compresión, o cuando hay un hallazgo radiológico inusual, por ejemplo, ¿no? Como hay un patrón de colapso que no se ajusta a la imagen, entonces vamos a utilizar la tomografía. Si bien esta tomografía proporciona una visión detallada, no se recomienda, como estoy mencionando, su uso rutinario, debido a que la radiografía de tórax generalmente ofrece suficiente información clínica para el diagnóstico. La tomografía computada es más útil en casos ya complejos o complicados, ¿no? Confusos. Y vamos a seguir entonces. Listo, pasamos ahora acerca del diagnóstico. En el diagnóstico podemos utilizar la broncoscopía, la cual es una técnica importante que nos permite explorar la vía aérea. Por ejemplo, detectar si hay una obstrucción a nivel del bronquio, se ha utilizado la broncoscopía. En caso de aspiración de cuerpo extraño, esta broncoscopía es útil, como está mencionado antes, desde el punto de vista para diagnosticar y determinar si mi atelectasia es de causa obstructiva. Lo demás nos va a permitir también extraer este cuerpo extraño.
Encontramos también algunos diagnósticos diferenciales. En ese caso, bueno, hace referencia pues que hay una dificultad muy común. Voy a dibujar por acá, bueno, dificultad. Una dificultad común en la radiología es diferenciar entre una atelectasia versus una consolidación neumónica, que se referencia pues a un proceso de una neumonía simplemente. También he explicado, recuerda, en mi canal acerca de neumonía, está en dos listas de reproducción, en fisiopatología y también en el curso de semio, ¿sí? Entonces te invito a que puedas ver para que puedas repasar un poco acerca de este tema. Entonces, en este caso, vamos a ver que atelectasia hace referencia al colapso de una parte del pulmón que puede resultar una obstrucción bronquial, como tú ya sabes, ¿no? Puede ser por cuerpo extraño, por un moco espeso, por un tumor. Nosotros tenemos acá que en atelectasia va a haber pérdida de volumen del pulmón afectado, por lo cual genera un desplazamiento de estructuras pulmonares hacia el lado, por ejemplo, afectado en caso de obstructiva, en caso del lado sano, una de tipo compresiva. En una consideración neumónica hace referencia a la acumulación de líquido, pus, células inflamatorias a nivel alveolar, producto de una infección bacteriana. Por ejemplo, una neumonía típica que está causada por bacterias, pero también tenemos otras neumonías como neumonía atípica que no va a estar causada por bacterias, sino más bien por virus, micoplasma, sería una neumonía atípica. Y una neumonía típica causada por bacterias. Recuerda que de esos dos, ¿quién va a producir más síntomas? Un esputo purulento, como mejor dicho, con secreción, o sea, tos, mejor dicho, perdón, tos seca, ¿ok? Tos seca sería la atípica, tos productiva con esputo sería la típica, la fiebre alta, encontraremos también en la típica. Entonces, todas estas cosas que te estoy explicando de una forma más detallada está en los videos que te mencioné de neumonía, de fisiopatía y de semio. Te recomiendo que veas los dos para que puedas así complementar ambos conceptos. Y bueno, acá, como estaba mencionando, tiene la consideración neumónica, lo que va a haber una acumulación de líquido, pústulas inflamatorias, pero te está mencionando la neumonía bacteriana porque acá principalmente, como te dije, hay una tos productiva. En cambio, una neumonía típica o por virus no hay eso, y por lo tanto puede ser que en el nivel alveolar no encontremos este depósito abundante de líquido pus, ¿no? Entonces, radiológicamente la consolidación se va a presentar como una opacidad homogénea en la que los detalles pulmonares, por ejemplo, vasos y bronquios, pueden estar ausentes. Pero acá algo muy importante resaltar es que no va a haber desplazamiento de estructuras ni elevación del diafragma, lo que sí sucede, por ejemplo, en la atelectasia, ¿verdad? Además, algo importante en la consolidación por la neumonía es que va a incluir la presencia de broncograma aéreo, es decir, cuando los bronquios llenos de aire son visibles dentro de una zona de consolidación. Por lo tanto, aquellas características radiológicas que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico diferencial entre una neumonía y atelectasia se encuentran, a ver, se encuentra, perdón, mira, a ver, en el caso de la atelectasia, encontraremos desplazamiento iliar y mediastínico, elevación diafragmática del lado afectado. También estará la retracción de espacios intercostales, la pérdida de volumen pulmonar con desaparición también de contornos pulmonares normales, mientras que una consolidación, voy a poner acá no me alcanza el espacio, veremos opacidad homogénea sin desplazamiento, ¿ok? Es muy importante, de estructuras, ¿no? Cuántas casi podemos ver. Además que hay una posibilidad de observar un broncograma aéreo, que es un aire visible dentro de bronquios, ¿no? Y también acá no encontraremos, no hay elevación de qué músculo diafragmático, ni retracción de espacios
intercostales como si lo vemos en la atelectasia. Entonces, de esta manera ya acabamos de resumir los diagnósticos diferenciales a nivel radiológico en caso de neumonía atelectasia, que va a ser muy importante que te lo aprendas en la práctica clínica. Bien, acá hablamos acerca del neumotórax un poquito y ya vamos a terminar. Sí, ya vamos a terminar. El neumotórax, bueno, va a ser, como tú ya sabes, un tipo de atelectasia. ¿Qué tipo sería? Obstructiva por compresión. Sería tipo compresiva, ¿no? En este caso, lo que va a haber es que va a entrar aire en el espacio pleural. Recuerda que acá tenemos nuestra pleura. A ver, te voy a dibujar acá. Ah, pleura parietal, pleura, en este caso la visceral, debería estar así, ¿no? Aquí pleura parietal, pleura visceral. Y entre este espacio se va a estar ubicado el líquido pleural, el cual es muy importante para la lubricación y que sirve durante la inspiración y expiración para que no haya un roce directo, una fricción entre ambas pleuras y no se produzca pues un colapso pulmonar. Lo que va a pasar acá es que hay un colapso. Mira que tu pulmón ha quedado acá disminuido, no se está expandiendo. Recuerda que los pulmones se pueden expandir, por eso que se ha retraído de esta manera. En consecuencia, pues mira acá. El pulmón ha quedado así, entonces este aire está ocupando el espacio pleural, lo cual no va a ser nada bueno, ya que no va a permitir la expansión pulmonar. Y esta acumulación de aire se denomina como neumotórax. Recuerda que si fuera sangre sería hemotórax, y si fuera, por ejemplo, pus sería piotórax o empiema. Entonces, en este caso, como bueno, ya te he mencionado, que vas a encontrar un neumotórax, no vamos a escuchar vibraciones vocales, las costillas se van a orientalizar, se puede abombar incluso el hemitórax, la expansión pulmonar también va a ser menor porque las costillas van a sufrir esos cambios, ¿no? Obviamente, si las costillas se van a volver, en este caso, o sea, de manera horizontal, no va a permitir una correcta expansión pulmonar y también se va a afectar, en este caso, la expansión, ¿no? Del pulmón. Y eso a largo plazo, si no se resuelve, traería una hipoxemia. Vamos a repasar de todo lo que hemos visto, pero demoraría demasiado si me pongo a escribir aquí al costado. Vamos a repasar con el puntero, ¿ok? Entonces, ya. Bien, entonces vamos a hablar, como les mencioné, acerca de la atelectasia. Esa se refería a una condición en la cual el pulmón iba a estar colapsado. Hemos visto atelectasia tipo primaria y atelectasia tipo secundaria. La atelectasia primaria se referencia a una atelectasia de nacimiento, ¿ok? En la cual el principal problema va a ser que no hay una producción adecuada de surfactante pulmonar. Entonces, este surfactante le va a producir un tipo de neumocito. ¿Recuerda qué tipo de neumocito era? Neumocito tipo 2. Como no es surfactante, va a haber un colapso alveolar y esto va a resultar en una atelectasia. Tenemos también la atelectasia secundaria, la cual va a estar causada, en este caso, puede ser del tipo, vamos a pasar. Bien, podría ser, no sé dónde está. Ay, bueno, aquí te voy a explicar en imagen que está muy detallada acá, siguiente. Y la de contracción, la de reabsorción y la de compresión. Bueno, acá la de compresión hace referencia cuando hay contenido, por ejemplo, aquí vemos sangre, que está comprimiendo de manera externa mi pulmón. La de tipo resortiva o de obstrucción hace referencia cuando hay una obstrucción, principalmente se da a nivel del bronquio derecho, porque por anatomía suele ser más corto, más también más fácil que llegue a acceder de esta forma al cuerpo extraño y finalmente se va a dar acá. Y la contracción aparte que no es vertical. Y la contracción, en ese caso, atelectasia por de contracción o retracción, se da por a patologías o infecciones crónicas como la tuberculosis. Y también la fibrosis pulmonar. Bien, acá, por ejemplo, tenemos acerca de factores de riesgo que van a incrementar atelectasia, estaba después de cirugía debido a la administración de anestésicos y que estos anestésicos suprimían el reflejo de la tos. También está la respiración superficial como factor de riesgo. Y otra vía es también el hecho de respirar a concentraciones altas de oxígeno. Hemos visto acerca de fisiopatología, la clínica importante acerca de la taquimia, taquicardia, disnea, cianosis, hipoxemia, expansión pulmonar reducida, que va a ser típico de atelectasia, ruidos respiratorios disminuidos, como presiones vocales y también retracciones a nivel intercostal. Las causas, acá te lo dejo en un cuadro. Recuerda que lo más importante son estas y te lo hemos clasificado también.
Por su forma de inicio, pues será aguda o crónica. La aguda es de manera pues más intensa que la crónica, es ruidosa, tiene olor pleurítico, y la crónica normalmente ya el paciente se ha adaptado al poco oxígeno y no va a manifestar tanto la clínica. Por extensión, hemos visto las más graves son las totales, lobulares seguían en la gravedad y segmentarias pues van a ser menos comprometidas, ¿no? Porque cada total afecta a todo un pulmón, lobular, perdón, todo un lóbulo y segmentario en una región específica. Bien, hemos visto también cerca de la clínica, nuevamente, aparte hemos visto cerca de la clínica, pero de forma fisiopatológica, por ejemplo, cómo intentaba compensar el sistema respiratorio, ¿verdad? Pero acá la clínica, de manera semiológica, sería tos, estridor, dolor torácico, cianosis, hemoptisis. En inspección hemos visto que hay una retracción torácica en conjunto y también de los espacios intercostales. Vemos también el signo de Peters invertido y también que puede haber un tiraje supraclavicular como un tiraje intercostal. En la palpación vimos que hay una disminución de la excursión respiratoria, disminución de vibraciones vocales y también una desviación de la tráquea del mediastino, hacia el lado afectado en otra ectasia subctiva y hacia el lado sano en una de tipo compresiva. En la percusión escuchamos matidez, hay sonoridad paravertebral porque no se afecta a nivel de la columna. En la auscultación hay ausencia de murmullo vesicular y hay un soplo bronquico alejado. Hemos visto también los signos directos e indirectos. Recuerda que la principal localización va a ser a nivel de lóbulos inferiores. Sin embargo, en lactantes se va a encontrar en los lóbulos superiores, ya que estos van a, por esta población, va a ser más común que en caso de que tenga una icterícia tipo secundaria, haya sido por un reflujo gastroesofágico, por una aspiración de contenido gástrico, ¿sí? No va a ser, por ejemplo, en adultos, las causas secundarias más frecuentes son por lesiones, por traumatismo, algún accidente de tránsito, algún cuchillazo, por ejemplo, ¿no? Que he recibido, pero obviamente en lactantes no va a ser tan frecuente esto. Por lo tanto, encontraremos que la causa principal sería por aspiración. Signos directos, signos, aquí preguntitas que hemos resuelto, signos indirectos también. Recuerda que está elevación diafragmática, desplazamiento iliar, desplazamiento del mediastino. El enfisema compensador no hace referencia en sí a la atelectasia, o sea, no hace referencia más bien a un sistema, o sea, como el pobre pulmón, el otro pulmón, está viendo que el otro está sufriendo, pues lo que va a hacer es hiperinsuflarse, hiperextenderse, y de esta manera va a tratar de compensar esa pérdida de esta falta de expansión pulmonar en el lado atelectásico, y se va a ver como una imagen teológica hiperreluciente, ¿no? Se ve muy transparente, mira cómo está aumentando, y en caso que no se resuelva puede expandirse tanto que puede herniarse, cual debemos de evitar. La principal técnica para nosotros determinar atelectasia es la radiografía. También se utiliza la tomografía, aunque no de manera tan frecuente. ¿Ok? También hemos encontrado, perdón, acerca del diagnóstico se realiza por la broncoscopía, ¿verdad? El cual nos permite ver si se trata de una atelectasia de tipo obstructiva y también retirarlo en caso pues este sea este tipo de atelectasia. El diagnóstico diferencial, recuerda que lo hemos visto con el síndrome de condensación o neumonía. Hemos visto un ejemplo, recuerda que es el neumotórax, que es un tipo de atelectasia de tipo compresiva, en la cual mira que se está acumulando aquí ese aire. Tenemos acá que el pulmón se va a retraer en ese caso, como vemos acá en la imagen, y no se escuchan vibraciones vocales. Las costillas también sufren cambios, se van a hacer más horizontales y esto hace que se abombe el emitor porque dificulta también la expansión pulmonar. Bueno, hemos terminado con un pequeño repaso de todo lo que hemos visto, los puntos más importantes. Pasamos a algunas preguntas para finalizar. Bien, ¿qué tenemos? Perdón. ¿Qué tenemos acá? Tengo una primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes signos radiológicos indirectos es el más importante para detectar la atelectasia? ¿Cuál será? La respuesta sería, espero haya respondido correctamente, sería la C. ¿Qué sucede con el diafragma cuando se produce el colapso del lóbulo inferior? ¿El diafragma se elevaba o iba hacia abajo? Espero haya respondido de manera correcta, sería la B. ¿En qué dirección se desplaza el mediastino en un caso de atelectasia? ¿Hacia el lado sano, afectado, horizontal? No se desplaza. Si en caso de la atelectasia de una pista sea de caso obstructivo, ¿a qué lado sería? ¿Sano o afectado? Si es de tipo obstructivo, sería el lado afectado. Respuesta, la B. ¿Qué signo radiológico puede ser difícil de reconocer excepto en un colapso pulmonar importante? Lo mencioné, ¿recuerdas?
sería estrechamientos intercostales. Te mencioné que solamente había atelectasias masivas. ¿Qué ocurre con el pulmón adyacente al área colapsada en un caso de atelectasia? La respuesta sería la B. ¿Ok? Recuerda que el pulmón adyacente, cuando ve que el otro pulmón está atelectásico, se va a hiperexpandir y me va a generar un enfisema compensador, lo cual es peligroso porque llega a herniarse si no se trata adecuadamente. Pasamos ahora a resolver un caso clínico para que tengas idea de cómo se manifiesta una atelectasia. Bien, dice acá, un hombre de 56 años que acude a emergencias, urgencias por tos persistente, ok, a ver, dificultad para respirar, dolor torácico en el lado derecho, la tos es no productiva, por tanto yo puedo decir que no se trata de una neumonía. El paciente refiere que el dolor aumenta al respirar profundamente, un dolor febrítico, lento de inspiración, ni antecedentes de fiebre, no hay ninguna infección de por medio, esputo con sangre. El paciente es fumador crónico, posiblemente tenga EPOC, recuerda la principal causa para sufrir EPOC es el tabaquismo. Como ves aquí, se con antecedentes de EPOC leve. Bueno, no tiene antecedentes de infección pulmonar grave ni cirugía torácica. La exploración física encontramos la temperatura normal, la frecuencia cardíaca de 92, que también está normal. La frecuencia respiratoria vemos aquí que está aumentada porque el valor normal sería de 12 a 20 y aquí está de ¿cuánto? 22. La presión de 130 sobre 80, oximetría en 94%, que es lo más normal. Auscultación, podemos encontrar que en el lado derecho no haber, es muy importante, ruidos respiratorios, ni se escucha estertores ni ruidos. En palpación, descartamos que hay derrame pleural. Bien, en la radiografía podemos observar lo siguiente. Dice acá, desplazamiento iliar hacia el lado afectado, indicando que hay un colapso del pulmón derecho, elevación del diafragma derecho, opacidad en la zona inferior del pulmón derecho, estrechamiento de los espacios intercostales. Entonces, todo esto hemos visto ya acerca como signos radiológicos pertenecientes a una atelectasia. ¿Ok? Nosotros no decimos que se trata de una neumonía, porque recuerda que la neumonía, una que el paciente dice que no tiene ni fiebre, no tiene ni tos productiva, tiene una tos seca, otra que el paciente también refiere que no tiene ninguna infección anteriormente. Entonces, aparte que en una neumonía nunca encontraremos elevación de diafragma, ni tampoco estrechamientos intercostales, mucho menos desplazamiento de estructuras. Bien, vamos al siguiente. El caso sí dice acá desplazamiento hacia el lado afectado. Ahora tenemos que determinar si es un colapso de tipo obstructivo o compresivo. Recuerda que si el lado afectado era de tipo obstructivo. Aparte descarto que sea compresivo porque como dice acá, no se palpa, no se evidencia derrame pleural. Entonces, o sea, derrame pleural es una causa de tipo atelectasia de tipo compresiva. Y bueno, sería todo, chicos, con la clase de síndrome atelectásico, una clase algo extensa. Recuerden que si quieren saber algo de la patología especial, sobre Telegram también tengo un video, aunque ahí obviamente no está tan detallado, o sea, tan expandido de esta manera como este video, porque en pato especial pues asumen los doctores que ya saben acerca de su patología, y ya no te van y también de semio, entonces no te van a explicar de forma tan detallada, y también he puesto los puntos importantes de que van a venir, por ejemplo, el pato especial, ¿no? Pero si quieres tener un concepto mucho más amplio, pues este video de semiología expande, bueno, el tema de una manera muy, muy completa. Y bueno, muchas gracias, ha sido todo por la clase de hoy. Recuerda, si quieres recibir más videos, suscríbete y bueno, gracias.